Diligenciamiento de ficha técnica. Antes de empezar a desarrollar nuestro diligenciamiento de ficha técnica, debemos tener claro que dentro de una ficha técnica vamos a encontrar diferentes fichas técnicas. Quiere decir que lo primero que nosotros debemos tener claro es que de cada una de las fichas que vamos a ver a continuación corresponden a una única prenda. Quiere decir que una prenda está ligada a cada una de estas fichas técnicas con las cuales vamos a revisar. Entonces, lo primero que debemos tener claro dentro de nuestro formato es que este formato es completamente institucional. Si se fijan, tenemos los logos correspondientes al programa y al centro de formación, y en la parte superior contamos con un encabezado que nos dice el nombre específico de la ficha técnica a la cual corresponde. En este caso vamos a encontrar una cantidad de fichas técnicas. Si se fijan acá, insisto, este es un formato netamente institucional de acuerdo a cada uno de los parámetros establecidos de una prenda en específico. Lo que debemos tener claro en este caso es que este paquete completo corresponde a una sola ficha técnica. ¿Listo? Que dentro de ese paquete completo de ficha técnica salen unas subfichas técnicas, por así decirlo, que dentro de esas vamos a encontrar ciertas características específicas. Dentro de esas características específicas vamos a partir de la ficha técnica de usuario. En este caso, si analizamos esta ficha técnica de usuario, nos están indicando, nos están solicitando dentro de esta ficha técnica a qué género corresponde, cuál es la edad, la estatura, el somatotipo, la silueta y obviamente la toma de medidas anatómicas del usuario. Básicamente ya sabemos que este es el punto de partida donde nosotros vamos a empezar a analizar cuál es el tipo de silueta, cuál es el tipo de cliente al cual vamos a empezar a desarrollar esta prenda como tal, enfocado a la elaboración de prendas sobre medidas. Entonces, en este caso, si visualizamos, tenemos nuestra ficha técnica de usuario. Básicamente, como les decía, este es nuestro punto de partida para hacer el análisis correspondiente a la silueta o al somatotipo o al tipo de cliente que vamos a empezar a trabajar o al tipo de cliente sobre el cual vamos a empezar a desarrollar estas prendas. Entonces, teniendo en cuenta en esta ficha técnica, básicamente van a poner acá las medidas de acuerdo a la toma de medidas de su cliente, de su perfil en específico. Si tenemos algunas observaciones, pues tenemos acá la sección de observaciones. Cabe aclarar que, como les decía al comienzo, este es un formato netamente institucional. Quiere decir que a medida de su carrera o su profesión usted va a encontrar N cantidad de tipos de formatos correspondientes a fichas técnicas. Pueden que algunas fichas técnicas pidan género, otras pidan edad, otras pidan estatura. Siempre va a tender a variar. ¿Esto de qué depende? De los requerimientos que lleva o que quiere la empresa como tal o la entidad como tal. ¿Listo? En este caso, ustedes como marca, como emprendedores, como este tipo de cosas, en este caso ustedes como elaboradores de prendas sobre medidas pueden variar estos parámetros y estas características de acuerdo a sus necesidades. Cabe aclarar, como les decía, esto es un formato institucional sobre el cual vamos a empezar a desarrollar nuestro proceso de aprendizaje enfocado obviamente a nuestras fichas técnicas. Ya más adelante usted podrá hacer la modificación, usted puede usar el formato que quiera, puede elaborarlo, puede diseñarlo con los colores correspondientes a su identidad, a su marca, a lo que usted considere pertinente involucrar dentro de su estrategia como tal, como procedimiento de elaborar estas prendas sobre medidas. En este caso nos vamos a enfocar en esta, y sobre esta, si revisamos, son puntos claves, puntos referentes que ustedes a medida del proceso de formación, ustedes ya han venido viendo, ustedes ya conocen estos conceptos, entonces por ende vamos a encontrar eso. Entonces ya sabemos que nuestro punto de partida corresponde a la ficha técnica de usuario, donde vamos a encontrar estos parámetros específicos que nos dan como punto de partida cuál es nuestro usuario y cuál es nuestro cliente sobre el cual vamos a empezar a desarrollar nuestra prenda como tal. Luego de eso vamos a encontrar una ficha técnica de prenda. En este caso,
es nuestro foco principal porque vamos a aprender a analizar, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre cómo es que ustedes deben hacer el diligenciamiento de esta ficha técnica como tal de prenda. ¿Qué vamos a encontrar en esta ficha técnica de prenda? Vamos a encontrar diferentes características, entonces ya ahorita en un momento vamos a desglosar cada una de esas características porque básicamente ese es el ejercicio que usted debe desarrollar. ¿Listo? Entonces ahora estamos viendo lo macro de cada ficha técnica. Entonces ya sabemos que la ficha técnica de usuario es nuestro punto de partida, luego pasamos a nuestra ficha técnica de prenda. Básicamente acá nos están dando unos parámetros específicos de nuestra prenda, de nuestro dibujo plano sobre el cual vamos a empezar a desarrollar todo nuestro procedimiento. Luego de eso encontramos nuestra ficha técnica de patronaje. Entonces en nuestra ficha técnica de patronaje nos están solicitando qué características, qué tipo de plano, cantidad de piezas, patronistas. Nos están pidiendo obviamente una fotografía o nuestro patrón completamente digital de la prenda y nos están solicitando ciertas características especiales de nuestro plano o nuestro patrón. Entonces, luego de esas características, si se fijan, nos están pidiendo puntos específicos, características específicas para tener en cuenta dentro de nuestro patrón. Luego tenemos una sección donde nos dicen que debemos adjuntar el despiece, básicamente sea digital, sea una fotografía, nos están dando el espacio para poder poner nuestra fotografía acá. Nos están indicando qué hilos de tela, piquetes, margen de costura, una descripción detallada de acuerdo a esa señalización. Luego de esto encontramos nuestra ficha técnica de insumos, que aquí nos están solicitando esos nombres o esa composición de esos diferentes insumos que se van a utilizar o se van a implementar en la elaboración de esa prenda como tal. Entonces, en este caso, en esta ficha técnica es donde se puede empezar a nombrar, por así decirlo, a detallar cada uno de esos insumos con los que se van a elaborar la prenda. Entonces, puede un ejemplo, si mi prenda o en este caso mi chaqueta tiene un botón, entonces el nombre, pues vendríamos a poner el botón, las medidas, algunas características, si tenemos composición y obviamente siempre nos piden una muestra específica del insumo. ¿Qué otro insumo podríamos poner en esta ficha técnica? Los hilos, todos aquellos elementos que básicamente son las características principales o aquellos elementos que nos ayudan y nos aportan para que la construcción de nuestra prenda sea completamente válida y completamente acorde. ¿Listo? Fíjense que tenemos varias secciones porque pues para realizar una prenda no solo vamos a necesitar un hilo, vamos a necesitar ciertos insumos específicos. ¿Listo? Luego de la ficha de insumos vamos a encontrar ficha técnica de tendido y corte. Entonces acá nos están pidiendo ciertos parámetros específicos dentro de nuestro proceso de tendido y dentro de nuestro proceso de corte. Esto depende de nuestro material textil, depende de la cantidad de nuestros patrones, depende de la prenda sobre la cual vamos a realizar todo este procedimiento de trazo y corte. ¿Listo? En este caso lo estamos enfocando al tendido y al corte de acuerdo a ciertos parámetros específicos. ¿Listo? Cabe aclarar que cada una de estas fichas técnicas en su debido momento usted tendrá la opción o la oportunidad de comprender cómo es que se diligencia cada una de estas fichas técnicas. En este caso estamos haciendo un barrido general sobre cada una de estas fichas técnicas y las formas macro de su diligenciamiento. ¿Listo? Entonces básicamente acá podemos encontrar la ficha técnica de ajuste de tallas donde nos están diciendo obviamente que prenda, la línea, entre otras cositas. Nos están pidiendo también análisis de medida para el incremento por talla en escalado. Entonces, si se fijan de acuerdo a esto, de acuerdo a la proporción, pues uno va a empezar a diligenciar esta tabla. Listo, igual como les decía, en su debido momento ustedes van a comprender la forma adecuada de diligenciar cada una de estas tablas. ¿Listo? Y por último tenemos nuestra ficha técnica de ruta operacional. Aquí nos están solicitando una información detallada sobre qué tipo de maquinaria, qué tipo de aguja se va a implementar de acuerdo a la aguja, qué referencia, calibre, puntada, tiempo estandarizado, puntadas por pulgadas, si usted va a usar algún folder o aditamiento, indicar
cuál folder o aditamiento va a utilizar en la construcción o elaboración de esta prenda. Nos están pidiendo una descripción de proceso de costura, vuelve y juega, y ya de aquí en adelante vamos a poder encontrar una serie de espacios donde nos solicitan qué número de operación y obviamente la operación que se va a hacer. Entonces, si se fijan, contamos con operaciones de preparación, quiere decir que aquí es la etapa de preparar nuestras piezas, luego nuestro ensamble y por último nuestras operaciones de terminación. ¿Listo? Como les decía, cada una de estas fichas técnicas corresponden a una sola prenda como tal. ¿Listo? En este caso, vuelvo y les indico que cada una de estas fichas técnicas en su debido momento usted va a aprender a diligenciarlas. ¿Listo? Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que usted ya conoce y sabe para qué es una ficha técnica y cuál es su funcionamiento o su función principal, vamos a empezar a hacer el desarrollo. En este caso nos vamos a enfocar al diligenciamiento de ficha técnica de prenda como tal. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en esta ficha técnica de prenda? Vamos a encontrar una sección donde nos están solicitando qué tipología, qué universo, la prenda, o en su defecto la referencia y características generales de la prenda. Acá nos están solicitando nuestro dibujo plano delantero y posterior con lupas, cotas y especificaciones como se ha venido elaborando nuestro dibujo técnico de la prenda. Luego vamos a encontrar una sección donde nos dice descripción de cierre y acabados. En esta sección, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una sección donde nos solicitan qué sistemas de cierre tiene la prenda, qué sistemas de ajuste y qué acabados. Y por último tenemos una sección donde nos están solicitando algunas observaciones pertinentes a trabajar en nuestra prenda. Teniendo en cuenta estos puntos principales, vamos a hacer el ejercicio con la siguiente imagen. Entonces, para eso, lo primero que debemos tener listo es obviamente nuestro dibujo plano previamente escaneado con una buena imagen que no se pixele ni nada por el estilo, y básicamente vamos a insertar en la sección de acá, en la sección de aquí, vamos a insertar nuestro dibujo plano. Entonces, básicamente, pues en este caso voy a ir a insertar, voy a ir a la sección de insertar, voy a insertar una imagen. Yo en mi ordenador ya tengo lista mi imagen sobre la cual vamos a trabajar, vamos a hacer el diligenciamiento. Si se fijan, aquí yo ya tengo mi dibujo plano, en este caso de una chaqueta. Voy a empezar a hacer el diligenciamiento de mi ficha técnica de prenda. Lo primero que me están pidiendo es qué tipología es. Ya ustedes saben cuál es el concepto de tipología y a qué se refiere cuando nos hablan de tipología. Entonces, en este caso voy a decir que este dibujo plano corresponde a la tipología de chaqueta. Continúo luego, nos está diciendo que universo de vestuario, que es esta prenda que universo de vestuario corresponde. Entonces acá puedo desglosar diferentes de acuerdo a la prenda. Entonces si observamos la prenda podemos decir que tal vez sea un casual, un formal, puede que también entre dentro del khaki, entre otros. ¿Listo? Ya usted puede ir revisando eso depende de la prenda sobre la cual usted esté realizando el ejercicio o esté realizando el diligenciamiento de esta ficha técnica como tal. Acá nos están pidiendo prenda o referencia, como yo les decía. Entonces, básicamente acá lo que podemos poner es que en este caso, usted la referencia la puede titular de acuerdo a sus necesidades o básicamente como podemos poner o podemos observar, podemos nombrar como chaqueta cuello alto. ¿Listo? Igual es un ejemplo. Si usted tiene otro tipo de prenda, usted analiza la prenda, puede ponerle chaqueta cuello alto, chaqueta solapa, de acuerdo a la nomenclatura que usted esté empleando, que usted esté realizando. O en su defecto, usted puede poner una referencia, no sé, acá voy a poner referencia 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? ¿Esto de qué depende? Obviamente de la forma en cómo usted esté desarrollando su proceso de referencias, de su marca, de su emprendimiento, entre otras cosas. ¿Listo? En este caso, pues decidí ponerle chaqueta cuello alto o puedo también ponerle referencia 1, 2, 3, 4, 5. ¿Listo?
Esto es libre de cada uno de ustedes en cuanto a la prenda, en cuanto a esta referencia. Luego nos están pidiendo qué características generales de la prenda. Entonces aquí ya fíjense que nos están hablando de características generales, ¿listo? Nos están diciendo qué características generales tiene esta prenda. Entonces vamos a empezar a analizar. Entonces vamos a decir, es una chaqueta, cuello alto, empezamos a analizar nuestro dibujo plano. Entonces si se fijan acá, podemos decir que tiene manga, tipo sastre, con pinza, cuello alto con pinzas, ojal, tipo ribete, tiene cortes, si se fijan, en la parte delantera, en la parte posterior, cortes de ajustes. Podemos decir que tiene bolsillos con tapa, si se fijan en la parte de acá. Podemos decir que tiene corte en cintura. Podemos decir que tiene cruce con un cruce de botón. Podemos especificar que tiene uno solo, podemos decir que tiene cruce con un solo botón. ¿Qué otros detalles podemos especificar o desglosar aquí? Fíjense que tenemos la cogotera. Entonces podemos decir cogotera. ¿Cuál es la cogotera? Entonces la cogotera es esta pieza que tenemos acá. Básicamente es nuestro falso posterior. También lo implementan mucho para poner la marquilla o la etiqueta de la marca como tal. ¿Qué otra cosa podemos poner? Podemos poner que tiene pespuntes, en este caso podemos especificar, no sé, que a un 16avo se van a trabajar, entre otros. ¿Listo? ¿Cuál es la idea aquí? La idea es que usted desglose todas esas características habidas y por haber de su prenda como tal. ¿Usted qué debe tener en cuenta y qué debe tener claro? Que básicamente nuestra ficha técnica es nuestra forma de comunicar esas especificidades que tiene nuestra prenda. Si nosotros no llegamos a especificar esos detalles o cada uno de esos elementos de los cuales están compuestos mi prenda, pues vamos a empezar a tener inconvenientes a la hora de desarrollar nuestra prenda real como tal. Es por eso que se debe sistematizar cada uno de esos requerimientos, cada una de esas especificidades, y qué mejor que hacerlo a través de nuestra ficha técnica, ¿listo? Porque básicamente es muchísimo más sencillo desglosar cada uno de esos ítems. Luego de que usted haya realizado esas características de su prenda, usted va a venir a diligenciar la descripción de cierres y acabados. Entonces, si analizamos, nos están diciendo cuál es el sistema de cierre. En este caso, sabemos que el sistema de cierre es cruce de botonadura, cruce con botón. Vamos a ponerle cruce con un botón. ¿Listo? Entonces vamos a ponerle cruce con un botón. Por acá. Vamos a cambiar la letra para que se vea un poco mejor. Cruce con un botón. ¿Qué sistema de ajuste tenemos? Entonces tenemos como sistemas de ajuste pinzas y cortes. Como acabados. Entonces si se fijan en la parte de acá de nuestro dibujo plano, básicamente nos están diciendo que nuestra prenda es completamente forrada. ¿Listo? Entonces observemos acá el dibujo plano, ya podemos evidenciar que tiene forro, que tiene dobladillo, que tiene otras características. Según la imagen o según la prenda, podemos también decir que como acabados tienen algunas técnicas manuales. ¿Listo? ¿Por qué? Porque básicamente si visualizamos tiene una muy buena horma, tiene una manga tipo sastre, con pinza, entre otras características. ¿Listo? En observaciones, ¿qué vamos a poner? En observaciones es una pestaña donde usted puede jugar con ciertas características que tal vez en algún momento usted no pudo poner o no pudo desglosar. Entonces, en este caso, ¿qué podemos poner? Un momento, vamos a poner esto un poquito más pequeñito. Entonces, en observaciones podemos poner, entonces si se fijan, a simple vista hay ciertas características que no podemos visualizar. Entonces, en observaciones podemos decir que tiene hombrera. Cambiar acá mi tipo de letra. Podemos decir que tiene hombreras. ¿Listo? Podemos decir que es una prenda que va
entretelada, ¿sí? Entre otras características, básicamente en observaciones es una sección donde nos están dando la posibilidad de desglosar aquellos ítems o aquellos elementos que tal vez en la parte superior no pudimos o no tuvimos el espacio de hacerlo. ¿Listo? Insisto, el diligenciamiento de las fichas técnicas deben ser lo más preciso, lo más claro posible. ¿Para qué? Para que no vayamos a tener problemas, no vayamos a tener dificultades a la hora de desarrollar nuestra prenda como tal ya en nuestra muestra física, en nuestra prenda final. Quiere decir que cuando nosotros finalicemos básicamente en esta prenda, pues vamos a encontrar nuestra toma de medidas, nuestra prenda como tal con ciertas especificaciones, vamos a tener nuestra ficha técnica de patronaje, quiere decir que aquí yo voy a encontrar el patrón de esta chaqueta cuello alto como tal, voy a encontrar estas características del patrón de mi chaqueta cuello alto, el despiece de mi chaqueta cuello alto, qué insumos necesito para esa chaqueta cuello alto. Entonces necesitamos sombreras, necesitamos botones, necesitamos hilos, necesitamos entre otras características o otros insumos. En ficha técnica de corte, pues la forma como tal, el tendido específico de acuerdo a cómo yo voy a cortar mi chaqueta cuello alto. Luego si queremos hacer algunos ajustes de acuerdo a la talla, pues voy a encontrar aquí esas especificidades. Y por último, obviamente, nuestra ficha técnica de ruta operacional. Aquí es donde voy a encontrar el desglose de la forma adecuada en cómo yo debo confeccionar mi chaqueta cuello alto. Entonces, si se fijan, como les decía al comienzo, estas fichas técnicas es un solo paquete que corresponde a una sola ficha técnica, ¿listo? Entonces, básicamente en este caso nos estamos enfocando únicamente y exclusivamente en nuestra ficha técnica de prenda, la cual usted va a venir y diligenciar cada uno de estos puntos referentes de acuerdo a las prendas o instrucciones dadas por su instructor. ¿Listo? Importantísimo que tengamos claro es cada uno de los ítems y cada uno de los ítems básicamente qué es lo que nos está solicitando.